tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces vamos a... Su micrófono, revísenlo. Me sienta aquí, suavecito. Medio suave, por medio. Bueno, nos correspondería empezar con un tema que tiene vital importancia y sobre todo en la actualidad, donde se persigue o se busca que cada vez nazcan fetos con mejor salud, es decir, que nazcan niños cada vez más saludables. Y existen una serie de pruebas, que son pruebas de bienestar fetal, que en el caso de la obstetricia casi todas están relacionadas con la ecografía. Hablamos, por ejemplo, del perfil biofísico, que de ese vamos a hablar dentro de un rato, y hablamos fundamentalmente del Doppler. Independientemente, bueno, de la evaluación del líquido amniótico, por su lado, solito puede ser un indicativo de bienestar fetal. Pero esa herramienta del Doppler de la cual vamos a hablar hoy es una clase que siempre damos, sea a nivel de diplomado, sea a nivel de maestría, siempre la damos, porque hoy por hoy, cada vez que se va a realizar un estudio ecográfico en la parte de obstétrica, pues en muchas ocasiones se requiere Doppler, es decir, que hay ciertas indicaciones y entonces no es fácil a veces ya, porque ya hasta los que no saben de Doppler, por ejemplo, las personas que te dan un trabajo o que te proponen un trabajo como ecografista, una de las preguntas que siempre te hacen ya actualmente es que si eres capaz de realizar ecografía Doppler. Yo los voy a capacitar un poco, podríamos decir, para que podamos interpretar el Doppler y tengamos los elementos técnicos para poder realizarlo como ecografista. Es decir, que nuestra función con el Doppler es una función, pudiéramos decir, que doble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que interpretar lo que estamos realizando y tenemos que saber cómo realizarlo. Sin embargo, el que lo indica tiene la obligación, por supuesto, de saber interpretar un Doppler. A veces quieren que uno se lo mande así con un diagnóstico bien hecho, pero a veces no saben interpretar tablas de percentiles, solamente están buscando que diga Doppler normal. Y el Doppler es una variable, el Doppler es una herramienta que dentro de las variables que mide, que en el caso de obstetricia está relacionado con las resistencias, vamos a ver eso en un ratito, lo vamos a entender. Esos valores de pulsatilidad, de resistencia que ofrece el Doppler, están sujetos a una, como les decía, a una tabla de percentiles que va desde el 5º hasta el 95 percentil. Donde estar en un 6º percentil puede ser normal, pero muy cerca de lo normal. Donde estar en un 94 percentil puede ser normal,
pero muy cerca de un 95 percentil que representa mayor resistencia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de esta herramienta que si es bien utilizada, sin duda que va a rendir mucho fruto, es decir, la vamos a saber emplear y vamos a saber decidir a través de un Doppler. Sin embargo, no es tan así como a veces la gente piensa de que un Doppler lo puede decidir todo. Tienen que ver el tiempo de gestación, tienen que evaluar varias cositas, tenemos que evaluar, y en su conjunto entonces se hace una evaluación integral y se evalúa toda una serie de pruebas de bienestar fetal. Bueno, dice, actualmente el ultrasonido Doppler es una herramienta indispensable, fíjense cómo dice la palabrita indispensable, quiere decir que tenemos que saber manejar, tenemos que saber usar el Doppler, tenemos que saber ajustar las herramientas que nos brinda un Doppler, la botonería del Doppler, pudiéramos decir, tenemos que saberla ajustar para lograr un Doppler lo más bueno posible. Entonces, ustedes saben que el mayor por ciento de las ecografías son obstétricas. Donde quiera que ustedes trabajen, en cualquier centro de salud, en cualquier hospital de segundo, de tercer nivel, como ecografista, ustedes saben que el mayor número de pacientes van a ser obstétricos. Por tanto, se ha vuelto indispensable el Doppler. Pero se requiere de un adecuado conocimiento de los principios metodológicos para la captación de ondas adecuadas, lo cual constituye el motivo de esta conferencia. Es decir, nosotros lo que vamos a intentar en esta primera parte de la conferencia de Doppler es obtener una onda de velocidad de flujo con calidad, una onda que pueda ser bien interpretada. Les adelanto que la interpretación puede ser cualitativa y cuantitativa. Es decir, cuando uno va adquiriendo experiencia en esta herramienta, pues uno mismo se va dando cuenta de si esa onda que yo estoy obteniendo es una onda de alta o de baja resistencia. Primero, se debe seguir una técnica de captación, es decir, tenemos que tener una norma, tenemos que tener un protocolo para lograr la captación. Segundo, tenemos que conocer los alcances y las limitaciones en términos de consistencia y reproducibilidad. En tercer lugar, seguir las recomendaciones para disminuir el riesgo de efectos potencialmente nocivos. Y eso es lo que se refiere es que si nosotros no somos capaces de conocer una herramienta, pues mejor no la usemos. Es como que no sepas usar un serrucho, pues tienes el serrucho por gusto, es mejor no usarlo, no vaya a ser que mal usado te puedas lastimar, ¿no? En este caso es más o menos lo mismo. Si nosotros utilizamos el Doppler como una herramienta única que no sabemos interpretar o no sabemos reproducir bien, corremos el riesgo entonces de interrumpir tempranamente embarazos que no lo requieren y por lo tanto estamos causando una iatrogenia y posiblemente hasta una muerte fetal por membrana hialina, por prematuridad iatrogénica, esas cosas que ustedes saben. Bueno, el motivo de esta charla es establecer principios metodológicos para la captación de ondas de velocidad de flujo con un Doppler pulsado y evidenciar las posibles fuentes de variación y cómo puede reducirse al mínimo. Por ejemplo, puede ser que Daniela haga un Doppler y ella mida los valores de índice de pulsatilidad o índice de resistencia, es decir, que ella obtenga una onda de velocidad de flujo con determinada resistencia y que sus valores sean, por ejemplo, de 1.50, vamos a poner, y que yo venga atrás y haga en la misma arteria que ella lo hizo, yo intente hacer el Doppler, pero
a mí no me da 1.50, a mí puede ser que me dé 1.34. Ambos valores, cuando los metemos en la tabla de percentiles, ambos valores son normales. Dime, ¿qué dicen? ¿Están levantando la mano? Dime, Cristian. Parece que fue casual. Entonces, es decir, que puede haber una diferencia entre observadores. Puede haber una diferencia entre observadores. Incluso puede haber diferencia en un mismo observador. Puede ser que yo realice a ese paciente un Doppler hoy y de aquí a 2 días, cuando yo le vuelva a realizar, pues me dé valores diferentes. Lo que no puede ocurrir es que de lo normal pase a lo patológico así de pronto. Eso no es tan... Algo anda mal. Y las posibilidades de que las cosas no estén siendo, las estemos haciendo bien, existen. Les pongo un ejemplo de diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, cuando nosotros hablemos del ductus venoso, van a ver que el ductus tiene una onda parecida a una letra M, ahorita lo vamos a ver todo eso, donde cada parte de la onda tiene un nombre. Muy cerca del ductus están las suprahepáticas, ustedes saben. Si nosotros nos confundimos y nos montamos sobre una vena suprahepática en lugar de sobre el ductus, vamos a tener una onda que parece un ductus patológico. Sin embargo, no lo es. Es decir, que tenemos que tener un conocimiento de la anatomía, al igual que si cuando vamos a hacer la cerebral media, cuando buscamos el polígono de Willy, que les voy a decir dónde está ubicado, si nosotros lo que hacemos es que buscamos, nos montamos sobre una cerebral posterior. La cerebral posterior de por sí es una arteria más amplia, una arteria menos resistente. Entonces, cuando lo vayamos a interpretar o meter en la tabla de percentiles, puede ser que nos salga patológico. Entonces, lo que tenemos que intentar es reducir al mínimo las fuentes de variación. Christian Andreas Doppler tuvo una vida de 50 años, pero en ese tiempo se dio cuenta que desde los animales, es decir, en los murciélagos, por ejemplo, se notaba, ¿no? O sea, el efecto este del Doppler, que les permite a través de la emisión de ondas de sonido, no, como son objetos en movimiento, porque los murciélagos se están moviendo. Entonces no les permitía, bueno, pues no hace que no choquen unos con otros, que no choquen con las paredes de sus lugares donde ellos viven. Bueno, descrito en 1842, estableció el principio del cambio de frecuencia, y eso es importante que lo entiendan para pasar después. El cambio de frecuencia en la transmisión del sonido, cuando existen movimientos relativos entre la fuente emisora y la fuente receptora. Miren, hay un término que siempre tienen que tener claro. La fuente emisora es el transductor. El transductor, él transmite, como dice la palabra, él transmite con determinada frecuencia sobre una columna de sangre que se está moviendo delante de él, porque no es estático, no es como en el 2D que vamos sobre el hígado y vemos la estructura, choca con los tejidos y entonces se reproduce la imagen. No, aquí vamos a hablar de una fuente emisora que sería el transductor, siempre el transductor emite, y una fuente receptora que sería la columna de Matías. Ahora, cuando revisen sus micrófonos, no lo enciendan por gusto. Cuando una onda de ultrasonido
se encuentra con un determinado blanco estático, que no sería con algo en movimiento, una porción de la misma, que sería el eco, retorna al transductor con la misma longitud de onda con la que partió y por ende con la misma frecuencia. Es decir, no hay diferencia entre la fuente emisora y la fuente receptora. Eso es cuando es estático. Ahora, pero en el efecto Doppler es diferente. Ahí le ponen un ejemplo de dos autos. Yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, si nos situamos en una calle, al final de una calle, y que nos pase otra calle por delante, así de forma perpendicular, y nosotros estamos al final de una calle, vamos a hacernos la idea, como acá, de este carrito, por ejemplo, este carrito se está acercando a este carrito. En este caso se está acercando. Es lo mismo que si nosotros estuviéramos parados, como les decía, al final de la calle, cerramos nuestros ojos y hay una moto que se acerca hacia nosotros. Aunque estemos de espalda, si se acerca hacia nosotros, esa moto sería la fuente emisora. Nosotros seríamos los hematíes. Esa fuente le está emitiendo determinados sonidos hacia nosotros. Cuando se acerca, hace un sonido fuerte. Nosotros somos capaces de percibir con el oído la aproximación del vehículo. Igual pasa cuando se aleja. Sin embargo, si ese vehículo, esa moto, pasara perpendicular por la calle que está perpendicular a nosotros, es decir, con un ángulo de 90 grados por delante de nosotros realmente nos va a costar un poco de trabajo discernir si esa moto se está acercando o se está alejando de nosotros. En este caso, miren cómo se lo describen aquí. Dice, si impacta con un blanco en movimiento, tiene que ser en movimiento, la frecuencia y la longitud de onda, recuerden que la longitud de onda era la cantidad de ciclos que hacía en un segundo, recuerden eso. La longitud de onda y la frecuencia retornan, pero modificadas. ¿Por qué modificadas? Porque estamos sobre un blanco en movimiento, no sobre un blanco estático. Ahora, si el movimiento es de aproximación, la frecuencia que retorna al transductor será mayor que la frecuencia emitida y viceversa. La columna de Matías, el transductor. El transductor está emitiendo con determinada frecuencia. La columna de Matías se está moviendo, y miren cómo dice, se está aproximando, es decir, los vasos, este vaso sanguíneo está así, está dirigiéndose hacia el transductor. Entonces existe un movimiento de aproximación hacia la fuente emisora. En este caso, eso representa que la frecuencia de la fuente receptora va a ser mayor que la emisora porque se acerca hacia ella. En el caso que se aleja, vamos a suponer que la columna de Matías está yendo hacia abajo, la frecuencia de la fuente emisora, que es el transductor, es mayor que la de la fuente receptora, que sería la columna de Matías, que se está alejando. ¿Qué significa esto? Cuando se acerca al transductor, en el Doppler color se colorea de rojo. Cuando se aleja del transductor, en el Doppler color se colorea de azul. Y esa es la diferencia que tenemos entre el rojo y el azul. Y van a ver, se lo vamos a explicar ahorita. Esto significa muchas cosas. Miren, este es el transductor. Esta es la columna de Matías. Se está acercando al transductor, la columna de Matías. Por tanto, en este caso, la fuente receptora
que sería la columna de Mathieu, tiene mayor frecuencia que la fuente emisora, que sería el transductor. En el caso contrario, cuando la columna de Mathieu se aleja, la fuente emisora tiene mayor frecuencia que la fuente receptora, que sería la columna de Mathieu. Y esto en el Doppler color se refleja como azul y rojo. Recuerden que no tiene nada que ver con sangre oxigenada o sangre desoxigenada, es decir, sangre venosa o sangre arterial. Usted puede hacer Doppler a cualquier vaso. Lo que usted se va a dar cuenta no por el color, sobre qué tipo de vaso está trabajando, si es arterial o venoso. Usted se va a dar cuenta por la forma, por la morfología de la onda. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Tenemos aquí una fórmula que explica el cambio de frecuencia o frecuencia Doppler, que esta fórmula dice, como podemos ver en la ecuación o esta fórmula que está aquí, el cambio de frecuencia sería este, o frecuencia Doppler, detectado depende en proporción directa de la frecuencia, 2 veces la frecuencia de la onda emitida. ¿Cuál es la fuente emisora? ¿Quién es la fuente emisora? El transductor. El transductor. Depende entonces de la onda emitida. Depende de la velocidad de los hematíes. Mírenlo aquí. Los hematíes puede ser que tengan mayor o menor velocidad. Si la sangre es más espesa, si la sangre es más licuada, depende del volumen sanguíneo, depende de muchísimas cosas. Y directamente también proporcional al coseno del ángulo. ¿Qué significa esto? Significa el ángulo con que incide, se llama ángulo de insonación eso, el ángulo con que incide los haces de sonido que vienen en esta dirección con la columna de Mathieu que tenemos por aquí abajo. Puede ser que la columna de Mathieu esté atravesando así. Entonces el ángulo que se forma entre esto y esto, aquí más o menos, va a ser como de unos 60 grados, no sé, va a ser un ángulo muy abierto y eso no es lo correcto. Lo correcto, cuando revisen la guía de ISUOC, van a ver que lo correcto sería 0 grados. Y esto, si la columna de Mathieu pasara por aquí, sería 90 grados. ¿Qué importancia tiene esto? A veces uno dice, no, en las matemáticas tienen importancia para muchísimas cosas. Porque si el ángulo con que incide sobre la columna de Mathieu es de 90 grados, pues entonces el coseno de 90 grados es 0. Y si usted multiplica la ecuación por 0, el resultado es 0. Eso te quiere decir que entonces el ángulo de insonación, esta es la columna de Mathieu, este es el transductor, debe ser lo más parecido a 0, sí, lo más paralelo que se pueda, porque el coseno de 0 es 1. Y al tú multiplicar la ecuación por 1, pues entonces, por supuesto, la ecuación se va a expresar como debe ser, correctamente. Entonces, mientras más nos alejemos de 0 y más nos acerquemos a 90, peor es la onda que vamos a obtener. Incluso, es lo que yo le decía, la moto que pasa por la perpendicular a la calle en que tú estás situado. Esa moto, usted que está aquí, que es la onda, la fuente emisora, que es el transductor, no va a poder identificar si esa moto se acerca
o se aleja de usted, usted lo que puede identificar es qué pasa. Por algún lado pasa delante de usted que usted la reconoce. Pues lo mismo le pasa al equipo de ultrasonido. El equipo de ultrasonido no tiene la capacidad de pensar para decir, no, eso es porque está con un ángulo de 90, eso no. Eso está establecido, está registrado, está cronometrado para que cuando pase con ese ángulo ocurran una serie de cambios, tanto en el Doppler color como en el Doppler espectral, que no te permitan realizar una onda de velocidad de flujo con la calidad correspondiente. Bueno, y es inversamente proporcional a la constante de transmisión del sonido en los tejidos que están en torno a 1540 metros por segundo, que es una constante, ¿sí? Inversamente proporcional a esta constante. Pero esto tiene un valor, la frecuencia emitida. La velocidad tiene un valor siempre que cambia. El coseno del ángulo es el que puede estar cambiando la calidad de la onda. Ahora, ¿cómo modificar el coseno? ¿Cómo modificar el ángulo de insolación? ¿Cómo hacer que incida? ¿Cómo hacer que incida sobre el... ¿Cómo hacer que incida con un ángulo lo más parecido a cero sobre el vaso? Eso es con nuestra mano. No es que exista una teclita que diga ángulo corrector o que diga no, eso no es, esa teclita no es para eso. Tenemos nosotros que mover el transductor y hacer que si el vaso está así, el transductor quede así. Si el vaso está así, que el transductor quede así. Si el vaso está así, que el transductor quede aquí. Entonces, esto es operador dependiente. Entonces, vamos a simplificar la ecuación de una manera muy sencilla. El cambio de frecuencia o frecuencia Doppler es igual a la frecuencia reflejada menos la frecuencia emitida. ¿Quién es el de la frecuencia reflejada? ¿Quién? El vaso, ¿no ve? Los hematíes. La columna de hematíes. ¿Quién es el que emite la frecuencia? La frecuencia emitida, ¿de quién depende? Del transductor. Del transductor. Entonces, mira, para que lo entiendan y simplifiquen la ecuación de una manera muy fácil. Este es el transductor que emite con determinada frecuencia. Si la frecuencia reflejada es mayor, quiere decir que los hematíes se están acercando al transductor. Si a este número grande le quito un número pequeño, ¿te da un número positivo o negativo? Positivo. Positivo. Vamos al caso contrario. Si la columna de Matías se está alejando, es decir, que la frecuencia reflejada es menor que la transmitida o que la emitida, porque es de azul, se está alejando. Entonces, la frecuencia reflejada es menor, es decir, si este número, por ponerle un número, sería 3 menos 6, que es la frecuencia emitida, ¿qué tipo de número te da? Negativo. Un número negativo. ¿Qué significa positivo y qué significa negativo? Ya en colores ya sabemos, azul y rojo. En espectro, ¿qué significa en espectro? Que se acerca y que se aleja. Ajá, eso es en color. Se acerca y se aleja. Pero cuando digo espectro me refiero a esto. Esto es una línea de base y sobre la línea de base
Lo positivo, es decir, esta parte de acá donde la columna de Matías se acerca al transductor, es decir, que la frecuencia reflejada es mayor que la emitida, se va a reflejar sobre la línea de base. Eso es en el espectro. En el caso negativo, se va a reflejar debajo de la línea de base. Esto es positivo y esto es negativo. Para que más o menos ya empiecen a interpretar un Doppler, porque dice, bueno, pero como esto tiene tantas herramientas, esto tú lo puedes hasta invertir. Y lo azul lo conviertes en rojo y lo rojo en azul. Lo positivo en negativo, lo negativo en positivo. Y por tanto, el vaso que me interesa lo puedo convertir en positivo y se va a reflejar, aunque sea negativo, se va a reflejar por encima de la línea de base para lograr un buen espectro. ¿A qué me refiero? A ver, lo que quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que les quede claro. Esta ecuación larga quizás no la recuerden. Pero esta ecuación corta sí. Frecuencia reflejada menos la frecuencia emitida. Siempre que se acerca el transductor, es mayor la de la columna de Matías, menor la del transductor. Siempre que se aleja, es mayor la del transductor, menor la de la columna de Matías. Bueno, dentro de los vasos sanguíneos, los eritrocitos se alejan o se acercan al transductor a una determinada velocidad. Por supuesto, si este es el transductor, estos eritrocitos tienen una velocidad propia. Recuérdense que estamos trabajando con con velocidad como un elemento directamente proporcional a la ecuación. Entonces, ellos se acercan y al transductor o se alejan, o se acercan o se alejan, depende del color, con una determinada velocidad. En este caso, se acercan y en este caso se alejan pero tienen una velocidad propia. Y cuando ellos chocan con la onda sónica, esta es reflejada con una frecuencia y amplitud diferente a la que fue emitida, que sería el resultado de este, que sería frecuencia Doppler, ¿no es? O cambio de frecuencia. Es lo que estamos buscando. Esta diferencia es captada por el ecógrafo. Esta diferencia entre lo que emite, entre la fuente emisora y la fuente receptora. Esta diferencia es captada por el ecógrafo y con base a ella se realiza, entre otros cálculos, la velocidad de las células sanguíneas. Entonces, esto se va a reflejar, háganse la idea que esto que está aquí es una línea de base, y entonces, este es el momento de la sístole. Vamos a poner otro vaso, vamos a acercarnos más, vamos a la aorta. Vamos, por ejemplo, a una femoral, no sé. Y eso aquí tiene una escala que mide centímetros por segundo. Y entonces, eso me está diciendo que esta femoral, digo yo femoral por decir cualquier cosa, porque esto que estamos aprendiendo hoy no solamente aplica para el Doppler obstétrico, esto es para todo el que quiera hacer Doppler de lo que quieran, Doppler vascular a partir del momento que aprendan estas cosas, el que quiera hacer un Doppler de miembros inferiores, lo que tienen que estudiar es la anatomía de los miembros inferiores. Yo, por ejemplo, como soy ginecólogo, pues me dedico más cerebral media, ductus, arterias uterinas y ¿cómo se llama? Y arteria umbilical. Pero se puede medir cualquier arteria que sea alcanzable. Supongamos que esta mide 60 centímetros por segundo. Entonces la aorta mide 100 centímetros por segundo. Esta, que no sé, cualquiera que sea, vamos aquí, 40 centímetros por segundo. Entonces, es lo que dice. La representación de la velocidad de las células respecto al tiempo se puede hacer gráficamente en forma de espectro, que es esto, en forma de código de color o en forma audible. Van a ver ahorita cómo es en forma de código de color cuando veamos esto.
De ahí que decimos que el Doppler o la frecuencia Doppler es la frecuencia reflejada menos la frecuencia transmitida. Y el Doppler permite evaluar dirección del flujo y velocidad del flujo. Se lo acabo de explicar. Si aquí está la línea de base y cuando yo hago el espectro se refleja sobre la línea de base, ¿qué quiere decir? ¿Que este vaso se está acercando o se está alejando del transductor? Que se está acercando. Se está acercando. Y en mi mente, en el Doppler color, ese vaso ¿de qué color se refleja? Rojo. Rojo. Exactamente. Ahora, si el vaso que yo estoy viendo me sale azul, ¿cómo se refleja? ¿Por encima o por debajo de la línea de base? Por debajo. Por debajo de la línea de base. Y fíjense que es el mismo vaso. Quizás esta sea una arteria umbilical y esto sea otra arteria umbilical en otro lado del cordón. Son vasos con morfología muy parecida. Incluso yo cuando estoy revisando sé que estoy sobre el mismo vaso. Lo único que el cordón, imagínense ustedes, el cordón da tantas vueltas que este es el transductor. Y hay veces que van a agarrar el cordón subiendo, acercándose, pasándole por delante, bajando, subiendo, enroscando. Entonces, tienen que ver dónde lo vamos a evaluar. Entonces, esto es muy importante. Aquí sería negativo y estaría por debajo de la línea de base. Si en este caso, es decir, que mide la dirección, de eso no tengo duda. Se acerca, se aleja del transductor. ¿No es así? Esa es la dirección. Y mide la velocidad. Aquí, entre este vaso y este vaso y este vaso, ¿cuál de los tres ustedes creen que tiene mayor velocidad de flujo? El primero. ¿Tú crees? A ver, vamos a hacer una escala aquí al ladito. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 20, 40, la segunda, 65, la tercera. ¿Qué número es mayor? 65. Entonces, este vaso, por lógica, está más próximo al corazón. Este vaso tiene mayor velocidad de los hematíes dentro del vaso, sin duda. Porque ese vaso es como un boom, como la aorta acabando de salir del ventrículo izquierdo, pudiéramos decir. Tiene que tener mayor velocidad en ese momento. Este tiene menos velocidad y otro chiquitico que haría por aquí tendría menos velocidad todavía. La velocidad es esto es sístole, señores. Este pico que hace aquí se llama pico sistólico máximo. Entonces, o velocidad sistólica máxima, ya para que se aprendan el término. Entonces, la velocidad sistólica máxima del vaso número 3 o 4, ya en este caso, sería la mayor de todas, porque es un vaso que está muy próximo seguramente al corazón. Entonces, este punto de aquí arriba se llama velocidad sistólica máxima o pico sistólico máximo. Es el momento en que el corazón se contrae y envía la sangre. Se contrae el ventrículo. Es el momento en que ocurre la contracción ventricular y la salida de sangre del corazón. ¿Se entendió? Entonces, el Doppler mide velocidad y mide dirección, si positivo o si negativo, si se acerca o si se aleja, que es lo mismo. Doctor, disculpe. ¿Sí? Entonces, la frecuencia Doppler es la frecuencia relativa menos La la abreviación. frecuencia reflejada Perdón, reflejada. menos la transmitida.
Reflejada es el vaso sanguíneo. Transmitida es el transductor. Mira, TT. Transmitida, transductor. Reflejada, vaso sanguíneo o columna de Matías. La ventana abre un poquito. Bien. ¿Ya, doctora? Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer algunos ajustes técnicos ya una vez que entendemos de qué se trata y qué mide el Doppler. Vamos a hacer algunos ajustes técnicos del Doppler color. Vamos a ajustar el color. Bien. Nosotros agarramos nuestro equipo, nuestro transductor, lo ponemos sobre el vaso que queremos interrogar o que queremos investigar. Tenemos que tener cierto conocimiento de la anatomía para saber qué vaso estamos buscando. Y entonces apretamos un botón que dice color. Y va a salir una ventana. Y dentro de esa ventana se va a mapear o se va a colorear los vasos que suben y bajan, que se acercan y se alejan, como tú le quieras decir. Ahora, solo teniendo un adecuado conocimiento de la parte técnica, podemos lograr un Doppler confiable que permita una adecuada orientación diagnóstica y una correcta forma de actuar. Entonces, lo que tenemos que ajustar nosotros como ecografistas, porque no cabe eso de que no, y siempre lo digo, y lo digo porque también he trabajado en lugares donde ya antes de uno ha habido otras personas y como que se vuelven un poquito caprichosas y no quieren a veces que uno ajuste el ecógrafo. Y el ecógrafo es para ajustarlo. Para ajustarlo. Le pongo un ejemplo. Si yo estoy trabajando sobre un vaso, por ejemplo, aquí, miren aquí. Esta es la ventana de color. Esta todo el mundo la va a saber activar. Una ventanita de color. Dentro de esa ventana de color tengo estos dos vasos. Esto es el cordón umbilical. Así que tengo estos dos vasos. Y entonces, estos vasos tienen cierta velocidad. Las arterias umbilicales tienen cierta velocidad. 60, 70 centímetros por segundo. 50, 60. Que ya eso uno lo sabe porque trabaja con ese tipo de ¿cómo se llama? De vaso. Lo mismo pasaría si yo fuera ecografista vascular de miembros inferiores, yo tengo que conocer los valores de la femoral, de la poplitea, de la media, no sé. Entonces, como la velocidad de este vaso no es igual a que si yo muevo el transductor y empiezo a medir la salida, la aorta, la salida del ventrículo izquierdo, por lo tanto yo tengo la obligación de modificar, la obligación de cambiar las velocidades para que entonces el vaso que yo quiero salga como yo quiero, se colorea como yo quiero. Y lo mismo pasa aquí con la dirección, que es lo primero que vamos a corregir. Cuando hablábamos de la dirección, decíamos que tenemos dos opciones. El vaso o se acerca al transductor o se aleja del transductor. Y en el Doppler color, esto está dado por la codificación del color rojo o azul. Ya eso lo hablamos ahorita. Esto se puede cambiar en el equipo con el uso del botón invertir. Miren aquí. En este caso, miren aquí, están señalando esto. El color rojo está para arriba. El color azul está para abajo. Bien. El transductor está aquí. Quiere decir que lo que se acerca al transductor, como el rojo está arriba, por ejemplo, de estos dos vasos,
¿cuál se estaría acercando al transductor? Y olvídense de si es vena o si es arteria. De entre este vaso y este vaso, ¿cuál se está acercando al transductor? ¿Cuál? El rojo. El rojo se está acercando al transductor. Pero ¿saben por qué? Porque ustedes la codificación la tienen con el rojo hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, se acerca. Y con el azul hacia abajo, se aleja. Pero a mí el vaso que me importa es este. Es la arteria. No me importa la vena. Me ha salido la arteria perfecta, prácticamente, miren, con un ángulo de 0, casi con respecto al transductor. ¿No es así? Yo pudiera poner aquí mi portón y me diría perfecto ese vaso ahí. O mi volumen de muestra, que se llama esto. Pero cuando yo, háganse la idea que se quedan ahí, que lo van a tomar ahí mismo, de azul como está. Cuando haga el espectro, ¿a dónde me sale? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Pero yo quiero que me salga arriba. Y entonces hay un botón que se llama invertir, que viene en la dirección del Doppler color. Y fíjense cómo este vaso azul se convirtió en rojo. Pero miren cómo me cambiaron la codificación. En este caso, el azul se va a poner para arriba. En este caso, yo apreté el botón invertir y esto se va a invertir. Me va a quedar el azul para arriba y el rojo me va a quedar para abajo. Ahí quedó. Entonces me dice que el vaso rojo se aleja del transductor. Sí, pero como yo lo invertí, entonces va a hacer esto. ¿Sí? Se va a reflejar sobre la línea de base porque ya adquirió un color rojo. Miren. Se lo explica clarito esto aquí. El rojo indica que los hematíes se acercan al transductor. Y el azul indica que se alejan del transductor. Eso lo tenemos claro todo, ¿no es? Si el código que usamos es el rojo arriba y el azul abajo. En caso de tener la codificación invertida, pues la interpretación es invertida. Esta dirección se clasifica como positiva si se acerca al transductor y se refleja por encima de la línea de base en el espectro. Si se aleja se llama negativa y se refleja por debajo de la línea de base. Entonces, esta sería una positiva por encima de la línea de base y veo el vaso acercándose al transductor. Y este caso sería negativo alejándose del transductor y reflejándose por debajo de la línea de base. Pero me interesa mucho este vaso. Yo quiero que este vaso se convierta en rojo para que se refleje sobre la línea de base. ¿Qué botón aprieto? Invertir. ¿Entendieron? Es decir, que esto es algo que es manipulable. Ahora, vamos a hablar del ángulo de insonación. El ángulo de insonación es el ángulo entre el transductor, ya esto lo hemos hablado también muchísimo, es el ángulo entre el transductor y la columna de Matías. Es lo que veíamos en la fórmula, en la ecuación donde decía que era directamente proporcional al coseno del ángulo. El ángulo de insonación es el ángulo entre el transductor y la columna de Matías, que deben enfocarse lo mejor posible. Debe ser lo más parecido a 0.
Es decir, lo más paralelo que ellos puedan quedar. ¿Cuál es el coseno de 0? Que decíamos ahorita. 1. 1. Y el coseno de 90 sería 0. 0. Por tanto, el coseno de 45, ¿cuánto sería? ¿Qué es la mitad? 0.5. ¿No ven? Y mientras más se van acercando a 0, si fuera coseno de un ángulo de 5, me imagino que sea 0.95 o algo muy parecido a 1. Ese es muy válido, ¿entienden? ¿Entienden lo que le digo? Mientras menor sea el ángulo, más parecido a 1. Aquí, coseno de 5, 0.95 quizás, muy parecido a 1. Coseno de 45, que es la mitad entre 0 y 90, es la mitad, 0.50. Coseno de 90 es 0. Me imagino que el coseno de 80 sea 0,1, 0,01. ¿Entienden? Debe ser lo más parecido a 0 para que el equipo sea capaz de precisar cuando la sangre va o cuando la sangre viene. Porque si le pasa así por delante, él no sabe si la sangre va o si la sangre viene. ¿Ve? En caso de que la sangre pase por delante con un ángulo de 90 grados, el transductor, el ecógrafo, no puede discriminar si la sangre viene o va. Por tanto, ¿qué es lo que hace en el Doppler color? No codifica color. Y recordar que matemáticamente el coseno de 90 es 0 y el coseno de 0 es 1. Miren aquí. Aquí, por obligación, este vaso tendría que continuar aquí. Y este vasito de color rojito tendría que continuar aquí. Porque no es que ese vaso esté interrumpido ahí. Pero cuando tú vienes a codificar aquí, busca la ventana de color, el transductor está aquí. El transductor está aquí. ¿Con qué ángulo está incidiendo sobre esta zona de aquí? Y sobre esta zona de 90 aquí atrás. grados. Con 90 grados. Mírenlos aquí, aquí están clarísimos los 90 grados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el Doppler color cuando el ángulo es de 90 grados? Que no colorea ese pedazo, no lo dibuja. No tiene espectro, no tiene, perdón, en color, en el Doppler color, no mapea de ningún color y sabemos que por ahí pasa el vaso, porque no se puede interrumpir el vaso así aquí y aquí, interrumpir aquí, interrumpir aquí. En este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Por aquí está mejorando un poquito, ¿eh? En este caso, ¿qué es lo que está haciendo este vaso? El rojito de abajo. ¿Se está qué? ¿Este se está acercando o se está alejando el transductor? Miren aquí. ¿Qué está haciendo este rojito? Se acerca. Se acerca. ¿Qué está haciendo este azulito? Se aleja. Se aleja. Un ejemplo muy clásico de esto es como el callado de la aorta. Es el transductor y esta es la aorta. O cualquier vaso que haga esto. En este caso, se acerca. Se acerca. Y aquí se aleja. Se aleja la sangre, se aleja. El equipo es capaz de diferenciar entre lo que se acerca y lo que se aleja. Hagamos aquí, para no confundirnos, una escala de colores.
Y en este caso, entonces, los de la izquierda se están alejando, los de la derecha se están acercando. ¿Qué está pasando con este pedazo de aquí? No se está coloreando. ¿Por qué razón? Por el ángulo de... Por el ángulo de insonación, que el ángulo que estamos utilizando en este caso es de ¿cuánto? En este pedazo. 90 grados. 90 grados, claro. Mira, si está incidiendo así, no. Es 90 grados completamente. Entonces, el coseno de 90 es 0. Y entonces no se dibuja. Eso le va a pasar con cualquier vaso que pase por delante del transductor. Vamos a hacer otro ajuste. Este ajuste que se llama velocidad. Decíamos que entre las cosas que mide el Doppler está la velocidad con la que se mueven los hematíes dentro de la columna sanguínea. Una cosa importante, no todos los vasos tienen la misma velocidad. Los vasos que están más próximos al corazón tienen una velocidad pico-sistólica mayor que los que están más alejados. ¿Está claro eso? ¿Está claro o no está claro? Ese detalle. Si entienden ese detalle, van a entender esta explicación, que es la más difícil de todas, la velocidad. Hay una tecla que se llama velocidad, se llama escala, o se llama frecuencia de repetición de pulso, o PRF, como le quieran decir, que marca la velocidad de acuerdo al vaso que vamos a interrogar. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con este vaso, que tiene una velocidad pico sistólica de 90 centímetros por segundo, y vamos a trabajar con este vaso que tiene un pico sistólico de 30 centímetros por segundo, entonces yo tengo que conocer la anatomía o tengo que conocer la velocidad más o menos de cada vaso para yo poder regular el PRF o la frecuencia de repetición de pulso. Mientras mayor PRF, el mayor PRF es para trabajar con vasos de alta velocidad. Si bajo el PRF es para trabajar con vasos de menor velocidad. ¿Qué pasa? Si yo trabajo con un PRF bajo, como para captar este vaso que está aquí, que solamente tiene 30 centímetros por segundo, y cambio el transductor y con ese mismo PRF de 30, yo voy a trabajar sobre este vaso de 90. Entonces, como este PRF estaba muy bajo, comparado para este vaso que está aquí, este vaso va a tener una velocidad alterada o va a tener una velocidad que nos da la impresión de que es una velocidad muy alta. Y es porque no le cambié el PRF, no lo modifiqué, no lo ajusté para este tipo de vasos de alta velocidad. Me quedé con un PRF ajustado para un vaso de baja. Y se produce entonces dentro de este vaso un efecto de que me parece a mí que tiene la velocidad alterada y ese efecto se llama aliasing. Entonces, cuando ustedes vean aliasing en un vaso y les dé la impresión de que está muy alta la velocidad, lo que hay es que subir el PRF. Entonces, mira, si usamos, entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos opciones. Si nosotros usamos PRF bajos en vasos de alta, se hace aliasing. Si nosotros utilizamos PRF muy alto en vasos de baja velocidad, estos no se van a colorear.
De hecho, es necesario que nosotros tengamos un conocimiento previo del vaso con el que vamos a trabajar. Mira, por ejemplo, los vasos que salen del ventrículo, la aorta y la pulmonar, tienen casi 90 centímetros por segundo. La uterina, que depende de la madre, altísima velocidad también. Estoy hablando de esto, de velocidad sistólica. El ductus más o menos 70, la umbilical, miren, 50, igual que la cerebral media, y la vena, 25. Por supuesto, porque la vena no tiene por qué tener velocidad, porque la vena no es consecuencia, el latido venoso no es consecuencia de un latido cardíaco, es decir, de una contracción ventricular. Y entonces, dice aquí, dice, la velocidad la podemos ajustar para obtener un color correcto. Si movemos la PRF, de acuerdo al vaso que vamos a interrogar, logramos ajustar el efecto de aliasing. Esto nos obliga a conocer más o menos las velocidades de los vasos que vamos a interrogar para ajustarlos previamente y evitar el aliasing o para usarlo a nuestro favor. Si usamos PRF muy altos, no se colorean los vasos de baja, o PRF muy bajos producen aliasing en vasos de alta. Y el equipo codifica con un color amarillo o verde. Por ejemplo, miren aquí. ¿Qué pasó aquí? Esto es una uterina, parece. Este vaso es de alta velocidad. La uterina es de más o menos 70. Es de más o menos 70 centímetros por segundo. Nada, pues yo estoy trabajando aquí con un PRF, déjame ver si lo logro ver por aquí, porque el equipo te dice con cuánto estás trabajando. Está un poquito borroso. Pero supongan que estoy trabajando con un PRF de 20 y el vaso es de 70. ¿Qué efecto se produce aquí? Esta turbulencia que hay aquí. Este es el llamado aliasing. Da la impresión de que tiene una velocidad muy alta, que está muy turbulento ese vaso. ¿Qué es lo que tengo que hacerle aquí al PRF para que se me vuelva rojito como este? ¿Qué le hago al PRF? Aumentar el PRF. Aumento el PRF y adquiere un color perfecto, rojo como tiene que ser. Ahora, si nosotros, ven, el PRF está tan bajo aquí, pero tan bajo, que produce aliasing en el vaso de alta, pero permite que se visualicen vasitos que no tienen nada que ver por acá. Deben ser arcuatas o vasitos pequeños. Cuando yo aumente el PRF y lo lleve a 70, ¿qué va a pasar con estos vasitos de baja velocidad? Ya no se van a ver. Ya no se van a ver. Porque si le monto velocidad muy alta a un vaso de baja, lo desaparezco. Si le bajo mucho la velocidad a un vaso de alta, le produzco aliasing. Bien. Lo otro que tenemos que ajustar es la ganancia. La ganancia, como en el 2D, si aumentamos la ganancia se pone todo gris. Si aumentamos la ganancia aquí, se colorea todo que parece un... Entonces, tenemos que ajustar también la ganancia. Ajustar la ventana de color, es decir, esta ventanita, tenemos que ajustarla lo mayor posible al vaso. Por ejemplo, en este caso, quizás yo lo ajuste aquí. Si lo que quiero es interrogar ese vaso de ahí. ¿Entiendes? Perdón. Si lo que quiero interrogar es este, pues entonces voy cerrando la ventana. Y lo otro que tengo que ajustar es la profundidad y el tamaño, es decir, el zoom y la profundidad. Y eso, mientras más zoom tenga, mientras más tamaño tenga, mientras menor profundidad tenga, mejor. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a tomar una agüita antes de entrar a los ajustes técnicos del Doppler espectral, que sería ya para obtener la onda de velocidad de flujo. A ver,
Díganme hasta aquí si han entendido de qué se trata. O van entendiendo el tema del Doppler. La parte de que nos corresponde a nosotros como ecografistas, cómo ajustar el color. Repito, sin hablar de lo mismo, hay que ajustar la dirección, que es el rojo y el azul. Se modifica por el botón invertir. El ángulo de insonación, que debe ser lo más parecido a 0, para evitar que el equipo no codifique color. La velocidad es el PRF. Recordar que tenemos que tener un conocimiento previo de más o menos la velocidad de cada vaso para poder nosotros ajustar las velocidades y no producir aliasing o producirla, o como dice aquí, o producirlo a nuestro favor. ¿Por qué les digo esto? Miren, por ejemplo, el ductus venoso es un vasito muy pequeño, mide 2 milímetros de ancho. Y tiene una velocidad alta. Por todo ese tramo de ahí, es el que mayor velocidad tiene. Entonces, yo bajo bastante el PRF para que se produzca aliasing en el ductus y yo lo pueda reconocer. Una vez que lo reconozco, aumento el PRF y lo pongo de color normal para que no tenga la sensación de velocidad alterada. ¿Ven? Lo otro es la ganancia, recordar que es una ganancia normal, y lo otro sería el ajuste de la ventana de color y el ajuste de la profundidad y el tamaño. Bueno, entonces tomemos unos 15 minutos para pasar entonces al ajuste técnico del espectro, de la verdadera onda de velocidad de flujo que se obtiene en un Doppler, que es lo que al final nosotros vamos a obtener.
Bueno, entonces vamos ahora a ajustar el espectro. Miren, si recordamos lo del color, lo del espectro nos va a salir bastante fácil. Recordar el ángulo. El ángulo es esencial porque es directamente proporcional en la fórmula. Lo más parecido a 0 al menos menor de 90, menor de 30. Perdón. Si pasa por delante del ecógrafo, el equipo no puede reconocer o identificar si los hematíes se acercan o se alejan del transductor y da una... Entonces, ¿cómo nos imaginamos que puede ser la onda de velocidad de flujo cuando el equipo no puede reconocer si va o si viene la onda? Bueno, pues lo que hace es lo siguiente. Miren. En este caso, miren aquí, esta es la ventana de color. Esto es un vaso sanguíneo que está pasando por delante del transductor. Y este es el portón, miren cómo viene la línea desde arriba. Ahí. Se hace un análisis del vaso. Hablemos primero del color. Hablemos primero del color. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Codifica color o no codifica color? No codifica color. No codifica color. Y en el espectro, como él tampoco sabe identificar si la sangre va o viene, él dice, bueno, pues yo voy a quedar bien. La sangre viene, la sangre va. La sangre viene, la sangre va. Él no hace como una imagen en espejo. Entonces, cuando ustedes vean un Doppler con esta imagen en espejo que dice positiva, negativa, positiva, negativa, como un espejo, no me refiero a esto, fíjense, esto es otra cosa. Esta onda no tiene nada que ver, perdón. Estos son dos ondas diferentes. Me refiero a esto como un espejo. Entonces eso nos dice que tienes que mejorar el ángulo. Entonces ese transductor hay que llevarlo aquí para que incida con un ángulo de 0 y entonces se refleje como acá. Miren, la onda positiva sobre la línea de base. Bien. El tamaño de la muestra se refiere a esto, a esta cosita que está acá, que se llama volumen de muestra o tamaño de muestra, un portoncito. Debe quedar lo más ajustado posible al vaso que estamos interrogando, porque si es muy amplio el portón, el espectro de la onda incluirá el vaso seleccionado y algo más, que hará de la onda un vaso contaminado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a poner aquí que esto es un vaso sanguíneo. Aquí vamos a bajar el portoncito. Y lo vamos a ajustar ahí al vaso lo más que podamos. Ese está perfecto. Pero si hacemos esto, abrimos mucho el portón. Estamos no solamente revisando el vaso, estamos revisando el vaso y algo más que hay por aquí afuera. Por lo tanto, se hace de esto una onda sucia u onda contaminada, como le llaman. Entonces hay que ajustar el portón o el volumen de muestra lo más que se pueda al vaso, aproximadamente 2/3 del vaso. La velocidad. Ya de la velocidad hemos hablado. La velocidad en la escala o el PRF. Si colocamos un PRF muy bajo, vamos a pensar primero en lo que sabemos del color.
Si colocamos PRF muy bajo en un vaso que tiene una velocidad picosistólica muy alta, en el espectro lo que ocurre es que la onda se corta. Claro, estoy trabajando con 20 centímetros en un vaso de 60. Entonces la onda se hace tan alta que no se proyecta aquí, porque aquí se nos acaba la zona donde se refleja, nos dan este pedazo para el espectro. Entonces se corta la onda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Disminuir, como aquí miren, disminuir a lo normal, a 50, porque este era un umbilical. Miren qué bonito se refleja ocupando el 80% del espacio que nos da para reflejar la onda. Ahora, si se nos va la mano y lo ponemos doble, 160, se restringe, como que se aprieta mucho la onda. Son 3 ondas idénticas, son la misma onda, lo que con diferentes velocidades. Por eso es que tenemos que saber o tenemos que conocer con anterioridad la velocidad de cada vaso para poder ajustar el PRF previamente, o lo podemos hacer sobre el camino, ¿no? Si veo que aquí me sale muy estrecha la ondita, pues entonces bajo el PRF para que se haga más amplia, como esta que está acá. ¿Bien? Y lo otro sería la línea de base. La línea de base se mueve hacia arriba o hacia abajo, se llama base line, bien así, para que no se corte la onda. Miren aquí, base line. Entonces, si aquí se está cortando la onda, pero no porque el PRF esté muy bajo, es sencillamente lo que tengo que hacer es mover esta línea de base, la tengo que mover hacia aquí abajo. Y al moverla, entonces ya cabe toda la onda en el espectro. La ganancia, que ya la vimos ahorita cuando era en el color, se llenaba mucho, o por el contrario se ponía muy oscuro, igual aquí. Si bajo mucho la ganancia no veo nada, si la subo mucho veo un fondo muy blanco, si la ajusto perfectamente veo el contraste entre el negro y el blanco, es decir, entre la onda y el espacio negro. La onda de barrido horizontal. La onda de barrido horizontal es el número de ondas que quedan registradas en el espectro. Para poder medir de forma correcta, tenemos que medir al menos 3 ondas similares. Si pocas, no es bueno, si muchas tampoco. Y entonces hay un botoncito que se llama Sweet Speed, en el cual, miren, aquí solamente hay 1, 2, casi 3. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay como 20. Y aquí entonces hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería lo correcto. Buscan el botón que se llama Sweet Speed, que onda de barrido horizontal, y les va a dar la cantidad de onda. Esta onda, fíjense que son del mismo vaso. Este vaso es este mismo vaso y es este mismo vaso. Usted es el que mueve la cantidad de onda que usted quiera. Muchas no es buena, pocos tampoco, entonces es normal. Y el otro es el filtro de base o filtro de pared. Este filtro de base viene con el nombre de filtro. Como su nombre lo dice, de base, miren aquí. Aquí está la línea de base. Y esto, señores, miren, vamos a recordar una cosa un momentico. Esto se llama sístole. Y este momento de relajación se llama diástole. Sístole, diástole. En el caso que yo uso un filtro de pared muy alto, medio que no se dibuja la diástole. Miren aquí qué bien dibujada está la diástole. Y les adelanto algo. En ecografía obstétrica lo que nosotros medimos más que todo es la diástole, que la diástole es el significado de la resistencia. ¿Por qué? Porque en todos los vasos en sístole, a no ser que esté muerto, va a haber flujo. Pero en diástole puede que no haya flujo en el momento de la relajación del ventrículo, si el vaso es muy resistente. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Entonces, con el filtro de pared, nosotros lo que hacemos es que permitimos la visualización de la diástole. Bien, la visualización de la diástole de una mejor manera.
y no se nos pierda tanto la diástole que nos interesa. Ahora, si lo que yo quiero buscar, por ejemplo, es un vaso como la aorta, donde solamente lo que estoy buscando es el pico sistólico máximo, o por ejemplo una cerebral media en un paciente con inmunización RH, donde la sangre, lo que me importa también es el pico sistólico máximo, porque la sangre se hace más licuada. Pues entonces en este caso no me interesaría mucho el filtro de pared, no me interesaría mucho esa zona oscura, ese dibujo de blanco. Bien, podría dejar así. Ahora, haciendo una recapitulación del espectral. El ángulo lo más parecido a 0. Por tanto, el ángulo adecuado entre 0 y 15. Si pasa por delante con 90 grados, el transductor no reconoce si va o si viene y hace una imagen espejo como que viene, como que va. El tamaño de la muestra debe ser de aproximadamente 2/3 y quedar dentro del vaso. No ser tan amplio que caiga por fuera del vaso para que permita no se contamine la onda. La velocidad de escala o PRF depende del vaso que vamos a interrogar. Si es un vaso de muy alta y le ponemos muy baja, se nos va a ir la onda por encima. Si es un vaso de más baja y le ponemos muy alta, se nos queda muy estrecha. Y si sabemos, si conocemos su velocidad normal, pues la ajustamos y nos queda perfectamente dibujada. La línea de base, que no debe de estar muy alta para que quepa todo en el espectro, todo el espectro en el espacio que hay para eso. La ganancia, que la vamos a ajustar ni muy alta ni muy baja, pero una ganancia que quede ahí, ese contraste entre la onda y la base, el fondo. Y la onda de barrido horizontal, que debemos recordar que no debemos tener ni muchas ni pocas ondas. Un número de 5 o 6 ondas y que midamos unas 3 o 4 estaría perfectamente bien. Y el filtro de base o filtro de pared, que debe estar bajo para los estudios del Doppler obstétrico básico, porque nos interesa la diástole. Si está alto, entonces podemos pensar que hay ausencia de diástole, y esto tiene gran significado en el Doppler. Se puede poner alto cuando queremos ver velocidades altas, es decir, el filtro de pared, por ejemplo, en el corazón, en la aorta, en la pulmonar, para evitar la contaminación de la onda y porque lo que nos importa es el pico sistólico máximo y no la diástole. Bien, en esos casos se podría utilizar un filtro de pared alto. Bueno, con estos ajustes que hemos aprendido a hacer hoy, lo que tenemos que hacer es repasarlo. Yo les voy a mostrar después algunas imágenes, cuando hagamos el resumen el martes que viene. Les voy a mostrar algunas imágenes de Doppler para que vean cómo esos espectros que ustedes, que hoy les parecen que no son, sí, que no tienen un significado, pues los vamos a aprender a manejar en tablas, los vamos a aprender a manejar, eso ya lo aprenderíamos ya en la clase de mañana. Vamos a aprender a manejar las tablas de Doppler. Tenemos que conocer que existen, cuando se hace un Doppler, existen diferentes variables que se evalúan en el mismo, que sería pico sistólico máximo, fin de diástole, velocidad sistólica máxima, relación sístole-diástole, índice de resistencia, índice de pulsatilidad, que son variables que nos va a reflejar el equipo siempre cada vez que hagamos un Doppler. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer una evaluación cualitativa de la onda. Hay que recordar que hay diferentes tipos de ondas. Una onda arterial. Una onda arterial tiene un pico sistólico máximo.
dado por el momento en que el corazón se contrae y bombea, pues la sangre avanza más rápido dentro de la arteria en ese momento. En diástole, que es el momento de relajación antes de la próxima sístole, en este momento de diástole, la sangre va más lenta y representa el momento de menos velocidad, el fin de la diástole. Mire, sístole, pico sistólico máximo, diástole, fin de diástole. Sístole, pico sistólico máximo, diástole, fin de diástole. El fin de la diástole, si ustedes se fijan, esto que está aquí abajo es la línea de base. Si medimos la diferencia entre la línea de base y el pico sistólico máximo, van a ver que es alta la diferencia. Hay gran diferencia, por lo tanto hay mayor flujo de sangre en este momento. Si miden la diferencia entre la línea de base y el momento de fin de diástole, van a ver que el paso de sangre en este momento es muy leve. Muy poco. Si nosotros agarramos un vaso, una manguerita y le ponemos un dedo delante, aumenta la velocidad, pero también aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia, las diástoles se hacen más pequeñas, más pegadas a la línea de base. Esta relación entre sístole y diástole se llama relación sístole-diástole. La diástole es la que mide resistencia porque es el momento en que pasa menor cantidad de sangre. Esto que están viendo aquí es un flujo venoso. Fíjense, el flujo venoso es un flujo que generalmente no se afecta por el bombeo o contracción del corazón, por tanto es un flujo lineal y de menor velocidad. La velocidad de este será 20, 25, en escala, miren aquí. La velocidad de este debe ser 60, 70. Y este tiene una velocidad altita también, miren. Este es el ductus, que tiene forma de una M. Después vamos a hablar de eso un poquito más rápido. Ahora, hay una sección que es el sistema venoso precordial, en especial el ductus venoso, que por estar tan cerca de la aurícula derecha, el latido cardíaco de forma retrógrada se refleja en la onda de este vaso, por lo cual es una vena pulsátil. Y les voy a explicar qué significa cada onda. Ahora, vamos a hacer una evaluación de la resistencia. Si un vaso tiene un calibre ancho normal, este vaso, una arteria, tiene un calibre ancho, miren aquí, anchísimo, normal. Fíjense cómo se refleja el espectro. Pico sistólico y tremenda diástole. Miren, tremendo paso de sangre en este momento de la diástole. Porque es un vaso ancho, un vaso de baja resistencia. Baja resistencia. ¿Qué es lo que pasa con este vaso si por determinadas razones se comienza a estrechar? Los hematíes dicen, pasemos en sístole. Por eso es que aumenta la velocidad. Es como la manguera que le pones el dedo delante. Porque en diástole no vamos a tener mucho chance para pasar. Fíjense cómo la diástole se hace pequeña. Y esa diferencia entre sístole y diástole, mientras mayor se hace, aumenta el índice de pulsatilidad. Es decir, que índice de pulsatilidad es sinónimo de índice de resistencia. ¿Bien? Ahora, en este caso, el vaso se estrecha tanto
que hay sístole. Sí, hay sístole. Pues si no hubiera sístole estuviera muerto. Pero no hay diástole. Pero no hay diástole. Y al no haber diástole, entonces se llama ausencia de fin de diástole. ¿Ya? Y entonces la ausencia de fin de diástole es un grado extremo de resistencia del vaso. Fíjense que este vaso aquí no tiene diástole. ¿Entienden? Aquí por lo menos le queda algo de diástole. Pero hay un grado extremo de resistencia, donde está bien tapada la arteria, donde los hematíes, sí, claro, tienen sístole, pero la diástole no solamente que no pasa en ese momento, sino que está invertida. Y hay diástole invertida. Entonces está diástole normal, resistencia buena, resistencia muy baja, mayor diferencia entre sístole y fin de diástole, aumenta el índice de pulsatilidad, por lo tanto aumenta la resistencia. Aquí aumenta tanto la resistencia que no hay, se estrecha tanto el vaso que no hay diástole, ausencia de fin de diástole. Y en este caso hay tanta resistencia porque está tan estrecho el vaso que hay inversión de la diástole. Este caso es un deterioro de la arteria umbilical, para que tengan una idea. Este es un caso típico de cómo se va deteriorando una arteria umbilical. También pasa con la uterina. Ahora, mientras mayor diferencia hay entre sístole y diástole, y aumento del índice de pulsatilidad, y al aumentar el índice de pulsatilidad, mientras más se acerca al percentil 95, más patológico es. Bien. Entonces, mientras menos diferencia hay entre sístole y fin de diástole, entonces el número es más pequeño, hay menor índice de pulsatilidad, lo cual significa menor resistencia, y por lo tanto se aleja del percentil 95. Puede ser que se ponga en el percentil 20, que sería una belleza, percentil 30, 40, 50, lo que le toque. Ya vamos a ver cuando hagamos el vaso. ¿Se entendió? Pero hay un caso contrario. Hay un caso contrario que se trata de la vasodilatación cerebral. Lo que pasa es que los hematíes pasan con gran facilidad, incluso en diástole, lo cual se refleja en una menor diferencia entre sístole y diástole y por lo tanto un menor índice de pulsatilidad. Miren, un Doppler de una cerebral media normalmente es así. Pico sistólico máximo alto, resistencia alta. Miren qué poquita diástole hay. Cuando ese vaso, que es este lado de acá, cuando este vaso se vasodilata para permitir el mayor paso de sangre hacia el cerebro y así mantenerse con vida, pues entonces lo patológico en la cerebral media es el fenómeno de vasodilatación, permitiendo gran paso de sangre en diástole, disminuyendo el índice de pulsatilidad, disminuyendo la resistencia, porque él lo que quiere es mucha sangre para el cerebro para poder mantenerse vivo, porque este efecto ya viene dañado. Eso lo vamos a dar en una clase de restricción del crecimiento intrauterino, que es mañana. Entonces, con esto que hemos visto ahora, con esto que hemos visto en este momento, nos damos cuenta que el comportamiento de dos vasos obstétricos es un comportamiento diferente. Es decir, la umbilical es patológica cuando se contrae, claro, porque le falta sangre de la placenta al feto. La cerebral media se hace patológica cuando se vasodilata y se acerca al percentil 5. Mañana vamos a trabajar con las tablas de percentiles. Vamos a poner diferentes ejemplos. Vamos a tomar cualquier paciente, vamos a hacer una onda de velocidad de flujo
vamos a meterla en la tabla de Doppler y vamos a ver qué resultado obtenemos. Bien. Ahora, el índice inicialmente usado era el índice de resistencia, pero actualmente se usa el índice de pulsatilidad porque tiene en cuenta la velocidad media. Mírenlo aquí. Es decir, índice de resistencia era sístole menos diástole sobre sístole. El índice de pulsatilidad es sístole menos diástole sobre la media. Mírenlo aquí. Esta es la media. Y las tablas que están establecidas sobre índices de pulsatilidad. Entonces, recordar, sístole, fin de diástole, diástole amplia, poca resistencia, diástole estrecha, alta resistencia. Pero hay que reconocer que la cerebral media es de alta resistencia. Por lo tanto, cuando se vasodilata, es para centralizar, para que toda la sangre fluya hacia el cerebro, o la mayor parte para mantenerse con vida. Contrario a lo umbilical, donde lo patológico para lo umbilical es vasocontraerse, al punto de perder la diástole o al punto de invertirse la diástole. ¿Bien? Bueno, entonces con esta información se quedan para que mañana cuando nos metamos en la clase de restricción de crecimiento intrauterino por ecografía, para hacer diagnóstico del mismo y diferenciarlo de los fetos de pequeños constitucionales, van a ver la utilidad de lo que dimos hoy. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Y en qué momento podríamos utilizarlo para decidir una interrupción o no del embarazo en determinado paciente? Bien. Bueno, entonces, no sé si han sido capaces de entenderlo. Yo he sido capaz de explicarme un poco en este tema que se hace un poco difícil de entender cuando nos ponemos a leer Doppler en un libro. Créanme que uno queda así como que no entiende casi nada. Y a veces no te enseñan a ajustar las diferentes esta herramienta, ajustar los diferentes botones que hay para lograr una onda de velocidad de flujo lo más correcta posible. Bien. Bueno, entonces mañana nos vemos a las 7 para continuar con pruebas de bienestar fetal y ya entrar un poco en lo que es preparándonos para el próximo martes, que terminamos ya la última clase. Va a ser tiempo rapidísimo en víspera al examen teórico. Bueno, entonces nos vemos en la otra clase. ¿Dudas que le hayan quedado en esta? ¿Algo que quieran saber? Si no lo entendieron. ¿Qué les pareció el temita de Doppler? ¿Ya conocen un poquito más de Doppler? ¿Les sirvió de algo? Nadie dice nada. Bueno, entonces analícenlo, lean un poquito de lo que les he dado, piensen. Umbilical, vasoconstricción es lo patológico, cerebral media, vasodilatación es lo patológico. Eso lo vamos a ver mañana en las tablas de presentismo. ¿Bien? Bueno, entonces nos vemos mañana para continuar con estos temas de bienestar fetal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, mañana. doctor. Buenas noches. Mañana.